Y empezamos nada menos que con el privilegio de contar con la presencia del doctor Alberto Mimenza Alvarado. Él es neurólogo, neurofisiólogo y además es el actual director de la Clínica de Trastornos de la Memoria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, ay, qué nombre tan largo, de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, doctor Mimenza, por estar con nosotros. Decíamos que vamos a hablar de las principales demencias con las que se vive en México. Y decimos demencias porque a veces nos quedamos nada más con que demencia es igual a Alzheimer y se acabó. Y creo que ahora nos abre el panorama. Gracias, doctor, por acompañarnos. Hola, Pati, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Sí, efectivamente, creo que es algo sumamente importante resaltar. Y tal vez el problema principal radique en el hecho de que cuando nos referimos a una persona con un problema de memoria, habitualmente decimos que tiene demencia. Y tal vez eso ha sido lo que ha venido a diferenciar o a tratar de establecer que cuando hablamos de demencia, la enfermedad de Alzheimer es la única. Y debemos considerar que la segunda causa de demencia en el mundo es la enfermedad o la demencia vascular, es decir, aquellas personas que han tenido un evento vascular cerebral o lo que se conoce comúnmente como una embolia, es una causa sumamente frecuente de alteración de la función cognitiva. Entonces, desafortunadamente, consideramos siempre el aspecto de la neurodegeneración, la enfermedad de Alzheimer, pero debemos voltear a ver a esta enfermedad, a esta segunda causa, y además a las otras que también son frecuentes, para tener un panorama más amplio sobre cuáles son las manifestaciones clínicas de cada una de ellas. Claro, y cuando usted habla, o cuando tú hablas, que ya te hablaba de tú, cuando hablas de vascular, ¿de qué estamos hablando? ¿De irrigación sanguínea? ¿Estamos hablando de qué cuando hablas de demencia vascular? Sí, es importante considerar. El cerebro recibe flujo sanguíneo, depende de él. Hay grandes arterias que comúnmente son las que se ocluyen o se tapan a consecuencia de una placa de ateroma por depósito de lípidos, y eso suele dar un déficit neurológico, es decir, aquel paciente que dejó como una secuela o tiene como secuela la limitación del movimiento o de la sensibilidad de la mitad del cuerpo. Pero algo importante es que hay otras arterias que son mucho más pequeñas y que suelen ser incluso más afectadas que estas grandes arterias, que suelen producir cambios en la función cognitiva y que no se manifiestan por los déficits de la función motora. Entonces, el aspecto importante es considerar cuáles son los factores de riesgo que pueden producir estos síntomas, y entonces, basado en ello, podemos vincular a todas estas enfermedades que producen alteración de la memoria y que son, en la gran mayoría de los casos, resultado de los denominados factores de riesgo. ¿Y esos factores de riesgo para la demencia vascular cuáles serían? Sin duda, la hipertensión arterial representa la causa más frecuentemente asociada a ella. La diabetes mellitus, la alteración en el control de lípidos, colesterol, triglicéridos, tabaco, entre otros. Ellos son los factores más importantes y que desafortunadamente son los más prevalentes en nuestra población, hablando específicamente en México. Todas las demencias, puede parecer muy obvia la pregunta, pero todas las demencias son problemas en mi cerebro. Así es, todas. Todas ellas tienen como manifestación principal la afectación sea a las neuronas o a las vías que comunican las neuronas con centros que integran las respuestas que nosotros tenemos al pensar, es decir, la atención, la concentración, el lenguaje, por supuesto, la parte de la memoria de aprendizaje de información nueva. Aunque mi cerebro forma parte justamente de todos los sistemas de mi cuerpo, ¿no? Y los vasos, pues son, ahora sí que están en todas partes del cuerpo, ¿no? Pero eso, los factores de riesgo van a afectarme directamente para demencia vascular. Primera en México después de Alzheimer. Así es, representa la segunda causa de alteración cognitiva. ¿La tercera cuál sería? Podríamos mencionar tal vez que hay otras formas dentro de la... podríamos decir que la demencia tiene dos causas, neurodegenerativa, donde la enfermedad de Alzheimer representa la causa más frecuente, y en segundo lugar se habla de una demencia que denominamos demencia por cuerpos de Lewy, que es una demencia que va acompañada de trastornos del movimiento, algo que denominamos parkinsonismo.
Otra forma que es también frecuente dentro de las neurodegenerativas está la denominada demencia frontotemporal, que tiene por característica la alteración de conducta, es decir, pacientes que, insisto, no quiere decir que el tener una depresión represente un problema de demencia frontotemporal, pero en algunos casos los cambios de conducta, es decir, apatía, pérdida del deseo de realizar alguna actividad, depresión o alguna de otras manifestaciones podrían ser el preámbulo de ello. Y por el otro lado está la causa vascular, que entonces representaría la segunda causa más frecuente. Cuando mencionaste, doctor, que podía haber una demencia de los cuerpos de Lewy, dijiste, Sí. ajá, lo relacionaste con Parkinson. ¿Es directamente consecuencia de un Parkinson la demencia de cuerpos de Lewy? Es importante resaltar, el paciente o la persona que tiene enfermedad de Parkinson puede tener un trastorno cognitivo que denominamos un trastorno cognitivo relacionado a enfermedad de Parkinson. Y hay otra enfermedad que se relaciona con esta presencia de estas proteínas que se llaman proteínas o cuerpos de Lewy, en la cual hay presencia de alteración del movimiento con un cuadro muy similar a una enfermedad de Parkinson, pero existen otros acompañantes, fluctuación de la función cognitiva e incluso muchas veces fluctuación de la función motora. ¿Sin que sea Parkinson? Sin que sea Parkinson. ¿Y el Parkinson puede provocar una demencia propia derivada de la enfermedad? Exactamente. Esa es otra área de demencia. Exactamente, son parte del espectro de los denominados trastornos del movimiento, aunque alguna tiene como manifestación inicial que el trastorno del movimiento es lo que se manifiesta de forma temprana. Y por otro lado, la parte que corresponde a la demencia por cuerpos de Lewy se acompaña de estas alteraciones visuales, la fluctuación de la función cognitiva y la presencia del trastorno de movimiento. Oye, doctor, ¿y cuáles son los factores de riesgo para la demencia por cuerpos de Lewy? Es importantísimo considerar que desafortunadamente la carga del componente genético puede ser un elemento importante. Sin embargo, hoy sabemos que para muchas enfermedades o casi todas las enfermedades neurodegenerativas existe un proceso que denominamos neuroinflamación y que esta neuroinflamación es activada por múltiples comorbilidades o enfermedades acompañantes, es decir, quien tiene un exceso de estrés, quien no hace actividad física, quien realiza o tiene actividades que son potencialmente generadoras de toxicidad en el cuerpo, es decir, consumo de alcohol, pueden ser disparadores, aunque, insisto, la parte genética juega un papel también fundamental en la aparición de estas enfermedades. Y llegamos a una que a lo mejor hemos oído nombrar un poquitito más, que es la demencia frontotemporal. Esa es de que algo se me descompone por aquí. Frontotemporal pienso que es en esa zona. Sí, tiene que ver con la presencia también de una proteína específica en el cerebro que se va formando de manera anormal y que es el resultado de estos factores que he mencionado. Característicamente esta enfermedad se manifiesta por alteraciones de la conducta. Decía yo, puede haber a veces el inicio de un problema del ánimo, podría ser el preámbulo de ello. Sí. Algo importante de considerar en la demencia frontotemporal es que clásicamente se consideró que era una enfermedad que iniciaba en personas jóvenes, es decir, antes de los 55 o los 50 años de edad. Hoy sabemos que no, que también tiene un espectro de presentación en personas mayores y que lo que característicamente se manifiesta son estas alteraciones de la conducta, donde suele haber desinhibición, suele haber apatía, suele haber pérdida del juicio. Son características, yo diría yo, muy típicas de la enfermedad, pero que deben diferenciarse de un proceso de depresión con componente psicótico. Entonces, pues todas las personas que tengan a alguien en casa que esté manifestando cambios en la conducta, acérquense y busquen ayuda para tratar de identificar si estamos ante un proceso de una demencia frontotemporal. Esa era la siguiente ruta. El problema de la demencia, bueno, las demencias, la vive la persona que lo experimenta personalmente, pero alrededor hay una serie de afectaciones. A veces no podemos entenderlo, la conducta loca, atípica, los cambios de humor, los olvidos. ¿Cuándo la familia debe solicitar ayuda profesional para un diagnóstico temprano, acertado?
Sin duda, ese es uno de los aspectos más importantes de las demencias, en su conjunto, hablando de todas ellas, Alzheimer, vascular. Lo que afecta a la calidad de vida tanto de quien la padece como de la familia. Y tal vez el elemento más importante que la familia puede tener, incluso el propio paciente, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, es la información. La desinformación es el elemento que creo, me parece, más afecta a las familias cuando ellos no entienden y no saben qué es lo que está pasando. Por lo tanto, es fundamental que desde las etapas tempranas en las cuales se identifique un proceso cognitivo, se proporcione asesoría a la familia para conocer qué es lo que pasará en los siguientes años y por qué está ocurriendo. De esta manera, la familia está tranquila y puede incluso transmitir esa tranquilidad al paciente. Acabas de diferenciarnos las tres áreas de otras tres demencias. Hay varias más, ¿verdad? Pero ahorita las más frecuentes son en México. ¿Habría conductas que se comparten entre las tres que pudiera alertar a la familia? En la gran mayoría de los casos de los procesos cognitivos, la afectación de la memoria es lo característico. Y desafortunadamente las manifestaciones conductuales van a estar en algún momento de la enfermedad, es decir, en alguna de las etapas por las que irá progresando el trastorno cognitivo. Entonces, me parece que la identificación y el conocer, dependiendo la importancia de que el médico proporcione el diagnóstico lo más cercano posible a la familia, permitirá ir conociendo, dependiendo de cada una de ellas, claro, de las etapas por las que irá pasando el paciente. Y así como decimos que hay enfermedades, cada quien la irá viviendo de una muy particular manera, supongo. Doctor, tú estás en una institución pública. ¿Qué nivel de atención estamos dando o qué nivel de demanda también? Porque a veces es lo primero que llega, ¿no? ¿Están atendiendo ustedes ahí en nutrición? Tal vez lo más importante es la capacitación. Necesitamos abrir la posibilidad de que todos los centros que atienden personas mayores tengan personal capacitado. Nosotros preparamos médicos en formación, médicos residentes para identificar estos problemas, cubrimos el espectro de atención que tiene la institución, pero sin duda es insuficiente y esto tiene que acercarse a todas las instituciones en todo el país y darle esta prioridad a esta atención, dado que, como han mencionado, tiene un enorme impacto en la calidad de vida. Y es una enfermedad, o estos procesos cognitivos son enfermedades que son costosas por los cuidados que hay que proporcionar, por lo que impacta quien cuida a una persona con problema cognitivo. Por lo tanto, es sumamente importante abrir la información y capacitar a estos médicos y a todo el personal que está atendiendo a personas mayores. No solamente concentrarnos, no pensamos inmediatamente en nutrición por la alto reconocimiento internacional que tiene esta área, este hospital en esta institución en el mundo, pero sí tratar de que esto se ampliara para ayudar a la población en general. Así es. Seguimos creciendo los adultos mayores, el número, y requerimos de atención. Doctor Mimensa, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir su tiempo, por compartir su conocimiento con nuestro público. Regresa pronto, por favor. Por supuesto que sí.